Buenos días amigos, ¿cómo se encuentran? Ay, disculpen un poco mi voz, está un poco dañada por la gripa, pero pues así vamos a comenzar este curso. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es empezar por la parte de la materia de español. Esta es parte fundamental y se ve en todos los exámenes de admisión y todo eso. Entonces, este tema es muy fundamental y sobre todo sí lo vi en el examen cuando lo apliqué. Entonces, vamos a empezar por el tema que se llama las funciones de la lengua y vamos a irlo desglosando. ¿Qué son las funciones de la lengua? Las funciones de la lengua son las intenciones con las que usamos el lenguaje para comunicarnos en diferentes contextos, son esenciales para interpretar textos y entender las intenciones del emisor. Prácticamente las funciones de la lengua es cualquier tipo de comunicación verbal este, en la cual se inmiscuyen sentimientos, donde se trata de informar algo, de cualquier tipo de expresión del ámbito verbal, ¿no? Entonces, estas se adecuan al contexto de las cosas y de las situaciones y prácticamente el hecho principal de todo esto es comunicar. Recuerden que la función principal del lenguaje es comunicar algo. Es así de sencillo. Ok. Al momento de que la función principal del lenguaje es comunicar o la comunicación como tal, pues también tenemos que saber cuál es la estructura de la comunicación y cuál es lo que está dentro o que la conforma. El emisor. Es el quien transmite el mensaje. Receptor. Quien recibe el mensaje. El mensaje, lo que se comunica. Canal, medio por el que se transmite el mensaje. Código, sistema de signos, el idioma. Contexto, situación en la que ocurre la comunicación. Entonces, estos son prácticamente la estructura de lo que viene siendo la comunicación y que es la parte fundamental de las funciones del lenguaje. Ahora, hay varias funciones de la lengua, que en total son seis. Aquí vamos a ver las principales, estas seis. Ah, función referencial. Informar sobre la realidad, el contexto. Un ejemplo es la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cuál es el objetivo principal de la función de la lengua referencial? Es ser objetiva, es informar algo. Comúnmente no se expresan emociones ni un criterio propio, por así decirlo. No tratan de decir más o de alargar más lo que es la oración. Simple y sencillamente dicen algo tan simple o informan algo tan simple. Entonces, esto se ve mucho en la cuestión de los textos periodísticos, donde el emisor, el periodista, trata de dar a entender un comunicado, trata de informar algo, es objetivo y no mete de alguna manera sus emociones, no las inmiscuye, trata de ser lo más objetivo posible y esa es la función de la lengua referencial, simple y sencillamente ser objetivo e informar. Emotiva. Expresar emociones del emisor. Ese es el propósito. El contexto es el emisor. Bueno, elemento clave es el emisor. Estoy tan emocionado por esto. La función de la lengua emotiva, lo único de lo que se encarga es de expresar emociones por parte del emisor. De alegría, de enfado. Ya saben, cualquier tipo de emoción. No hay otra cosa que se utilice en la cuestión de la lengua emotiva. Entonces, simple y sencillamente es expresar emociones, enfado, alegría, cualquier tipo de emoción. Ahora, la conativa, persuadir o influir al receptor. Receptor es el elemento clave. Por ejemplo, un ejemplo, por favor apaga la luz. En la función conativa, lo que se trata es de persuadir al receptor, de provocar una acción, un pensamiento, una idea dentro del receptor. Entonces, aquí se ve mucho lo que vendría siendo como los ensayos o los textos argumentativos. Este, Recuerden que la función principal del ensayo es expresar una idea y defenderla de manera argumentativa y causar un efecto, ya sea de convencimiento, ante el receptor. Entonces, en la función de la lengua conativa, los textos argumentativos son bastante comunes. Ahora, la función de la lengua fática.
Verificar que la comunicación funciona. El canal es el elemento clave. ¿Me escuchas bien? Es un ejemplo. En esta función de la lengua, lo que se busca es saber si el mensaje es claro, si se está entendiendo, si de alguna manera se está. ¿Qué usas? Si se está entendiendo lo que se está expresando por parte del emisor y si el receptor realmente lo está entendiendo tal cual y la interpretación está siendo adecuada. Eso es parte de las funciones de la lengua fáctica. Es, por ejemplo, cerciorarte si la persona que te está escuchando o con la que estás dialogando o comunicándote realmente está en el mismo canal que tú, realmente te está entendiendo o si está divagando o si no, realmente no está llegando el mensaje como tú lo quieres expresar. Esa es la función de la lengua fática. Metalingüística. Esta no tiene pierde. Este concepto es bastante sencillo porque simple y sencillamente es expresar el lenguaje de acuerdo al mismo lenguaje. Aquí lo dice, propósito, explicar el código del lenguaje, elemento clave, el código. Este ejemplo, el verbo armar se conjuga en primera persona. Entonces, en pocas palabras, las funciones de la lengua metalingüística o la función de la lengua metalingüística es alguien que trata de expresar o de dar a conocer las razones por las cuales se comunican las cosas de cierta manera del lenguaje. Por ejemplo, estamos hablando de cuestiones gramaticales, cuestiones de ortografía, redacción, cosas así, al momento de, por ejemplo, los verbos y así. En pocas palabras, la función de la lengua metalingüística habla del mismo lenguaje con el que nos comunicamos y lo trata de explicar. Así de simple. Poética. Este, la función de la lengua poética, su objetivo o propósito principal es embellecer o enriquecer el mensaje. No hay otra cosa más que eso. Entonces, en pocas palabras, el elemento clave es en sí el mensaje y el propósito es embellecerlo. Entonces, tus ojos son dos luceros. ¿Cómo se puede ver mucho o en qué texto se usa mucho esta función de la lengua poética? En los poemas, en cosas en las que tengas que embellecer el propio lenguaje, una carta de amor, cosas así, un mensaje que tenga que ver con emociones y en el cual embellezcas las palabras para que el receptor tenga algún tipo de apreciación emocional respecto a ello. Y prácticamente se ve mucho en los poemas y en ese tipo de cosas. Entonces, estas son las funciones de la lengua, las 6 funciones de la lengua son bastante sencillas y pues realmente es un tema bastante sencillo y es de entrada, pero es muy importante porque realmente se ve en el examen. Eso cuando yo hice el examen sí venía. Entonces, es algo que sí se deben de aprender y aunque sea sencillo, sí lo deben de estudiar y por lo menos que se les quede, ¿no? Prácticamente este sería el primer tema de este curso. Es bastante sencillo y evidentemente no es necesario alargar más el video porque no lo amerita. Entonces, así comenzamos. Ya al siguiente tema, haré el video y lo subiré y iré de tema por tema y brincaremos en materias por materias. Así no lo llevaremos en un orden, organizado. Bueno, esto sería todo por este video y los veo en el siguiente.